Hola, muy buenas tardes. Quien les habla, el ingeniero Jesús Feren Díaz. A continuación voy a proceder a realizar la explicación de un conversor AC/DC, más conocido como un rectificador, en este caso un rectificador de tipo monofásico. Como entrada tenemos una señal sinusoidal de un valor 120 voltios BRMS con una frecuencia de 60 Hz. En este caso, para la red eléctrica colombiana, puede que en los diferentes países tenga un valor de frecuencia diferente. Tenemos acoplado un transformador cuya relación es 10 a 1. Adicionalmente a ello tenemos un rectificador por medio de puente completo, puente de diodos completo. Está construido por 4 diodos. Vamos a asumir que son diodos de silicio cuyo voltaje o diferencia de potencial va a ser de 0.7 voltios. Tenemos como resistencia un valor de 100 ohmios, como carga un valor de resistencia de 100 ohmios, un valor de un capacitor que realiza la función de filtrado para mantener un poco más constante la señal de 100 microfaradios. Vamos a explicar cuál es la dinámica de este ejercicio, cuál es el funcionamiento, y como variables de interés vamos a tener la forma de onda de salida y el voltaje DC. Ese va a ser nuestra incógnita. Bueno, primero que todo, aquí tenemos una señal sinusoidal. Nosotros sabemos que la señal sinusoidal pues tiene cierta amplitud, ¿sí? Se va a contemplar un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. O sea, va a tener un BP max positivo y un BP mínimo negativo. ¿Sí? Entonces, al acoplarse con el transformador, entonces vamos a decir, o está representado por una relación 10 a 1. Esto significa que vamos a reducir, mientras el primario tiene 10 veces, el secundario 1. Es decir, que la señal de entrada va a tener una señal reducida en 10 veces el pico. Como nosotros sabemos, el puente rectificador lo que hace es que el semiciclo positivo pues lo deja pasar tal cual, pero el semiciclo negativo lo, lo pasa, lo convierte o cambia la forma de onda de la señal de entrada y la convierte a esta manera. Entonces, en este lapso, nosotros tenemos una señal que se conoce como AC. Luego de pasarla por el puente de Dios, se conoce como un DC tipo pulsante. DC pulsante, porque aún hay variaciones en el tiempo. Por eso se conoce como DC pulsante. Luego, pues de la etapa de carga y el filtro, pues ya, ya no se tiene esta forma de onda, ¿sí? Sino que se va a tener algo un poco más constante. Entonces, vamos a resolver este ejercicio, vamos a mirar cuál es el valor medio, la tensión DC, la forma de salida de este ejercicio. Entonces, ¿cómo comenzamos? Primero tenemos que saber cuál es el voltaje que tengo o que presento aquí en estos puntos. Si yo con un multímetro realizo la medición entre este punto y este punto del transformador, entonces, ¿cuál sería el valor? Como sabemos nosotros que, o nos da, mejor dicho, la relación, nosotros podemos establecer que el voltaje en el secundario es igual a 120 voltios, ¿sí? Hay que tener en cuenta las unidades BRMS partido 10. Listo, entonces este es el voltaje en el secundario. Nos da un voltaje de alrededor de 12 voltios BRMS. Listo, BRMS.
¿Cómo sería la forma de onda hasta este punto de aquí? Pues simplemente nosotros sabemos que la forma de onda de esta señal es una señal sinusoidal que tiene un valor BRMS de 12. Entonces, ¿cuál es el voltaje pico? Entonces, se conoce como un voltaje pico, pues simplemente el voltaje BRMS, que es 12, simplemente por raíz de 2. Esto nos da un voltaje de alrededor de 16.9 voltios. ¿Sí? 16,9 voltios. Este es el voltaje. Entonces tenemos un voltaje positivo, o sea, un pico de 16,9 voltios. Y tenemos un voltaje negativo de 16,9 voltios. ¿Sí? Y obviamente pues esta señal va a tener un cierto periodo que por el momento no es de nuestro interés. Luego de pasar por el puente de diodos, aquí se conoce como un voltaje pico rectificado. Entonces vamos a llamarlo VPREC. ¿Sí? Para encontrar el voltaje pico rectificado, pues simplemente es el BP menos, aquí, qué pena, aquí sí depende mucho del tipo de elemento que nosotros podemos estar usando. Podemos usar tan solo un solo diodo, dos diodos si tuviéramos otra topología de transformador, pero en este caso vemos que es un puente de diodos. Al ser un puente de diodos, recordemos que cuál es la metodología. Voy a explicarlo un poco aquí. Entonces aquí tenemos el puente de diodos. Aquí lo voy a hacer un poquito. Listo. Aquí vamos a tener la resistencia de carga, tierra, y aquí este punto a tierra. Entonces por aquí va a llegar la señal de entrada. Entonces, ¿por cuántos diodos está atravesando o está circulando la corriente? Entonces, la corriente en el semiciclo positivo, veamos aquí, entonces la señal, recordemos que es así, en el semiciclo positivo, entonces esto está conectado de esta manera, entonces vamos a asumir que la corriente viene en este punto, viene así, el semiciclo positivo. Entonces aquí vemos que este diodo se encuentra en inversa, por lo que la conducción se da en este sentido. Luego, este se encuentra en inversa también, entonces la corriente pasa por la resistencia, ¿sí? Polarizando más menos, miren, polariza más menos, y regresa otra vez hacia la fuente. Entonces, miren, entonces si nosotros llamamos de 1, entonces esto sería de 2, de 3 y de 4, durante el semiciclo positivo, entonces durante el semiciclo positivo estaría en conducción el diodo D1 y el diodo D3. ¿Sí? Para que recuerden, siempre los opuestos son los que están conduciendo durante un semiciclo. ¿Listo? Entonces, durante el semiciclo negativo, lo voy a hacer en otro color, en este, la corriente voy a asumir que sale por acá. ¿Listo? Entonces está saliendo por aquí. Miren, encuentra al diodo de 3 en inversa. Entonces se viene por aquí. ¿Sí? Mire, polariza más menos. Otra vez. Retorna por acá. Y simplemente llega el camino por acá. Entonces ahí está efectuando. Entonces durante el semiciclo negativo está conduciendo de 2, de 4. ¿Listo? Entonces miremos que aquí está la corriente por cada semiciclo, está circulando por dos diodos. Como hemos dicho, que vamos a tener en cuenta que va a ser una aproximación de silicio, pues al voltaje pico, entonces le vamos a restar 1,4 voltios. ¿Esto por qué? Porque pues el diodo es un elemento que nos va a restar potencial. Entonces,
16, perdón, 16,9. Si nosotros le restamos 1,4 voltios, pues simplemente vamos a tener alrededor de 15,50, bueno, 5,5 voltios. Entonces, ¿cuál sería la forma de onda que está hasta aquí? Supongamos que no va a tener ni la resistencia ni el filtro, vamos a suponer por el momento. Entonces, luego, esto nos quedaría de esta manera. Notemos que el semiciclo positivo quedó tal cual, pero se modificó la forma de onda o se invirtió el semiciclo negativo, que quedó así. ¿Y cuál es el voltaje pico? ¿Listo? Porque pues este ya lo sabemos que es 0 voltios, miren, este es 0 voltios, aquí era 0 voltios. Entonces el voltaje pico, vamos a tener un voltaje de 15,5 voltios. ¿Listo? 15,5 voltios. Entonces aquí pues vamos a ir corroborando. ¿Sí? Bueno, listo, 15,5 voltios. Ahora ya, ya se nos comienza o comenzamos a tener dudas en cuanto, bueno, ¿y cuál es el valor que tengo aquí? Porque nosotros conocemos en términos de valor DC. Entonces esa va a ser nuestra incógnita por el momento. Listo, entonces tenemos que el voltaje pico es de 15,5 voltios, pico rectificado, se conoce. Listo. Entonces allí vamos a comenzar a aplicar las fórmulas que nosotros conocemos. Entonces la primera de ellas, ¿sí? Voy a hacerlo ya en verde para que veamos que es otro procedimiento. ¿Sí? Nos dicen que el voltaje DC, ¿sí? El voltaje DC es igual al voltaje pico rectificado menos la variación de la onda, ya vamos a ver por qué, que lo voy a llamar un delta dBdC sobre 2. ¿Qué pasa? Cuando nosotros aplicamos el capacitor o el filtro, como lo conocemos, ya la señal que la teníamos de esta manera, ¿sí? Ya no nos va a quedar así. Simplemente que se cargó el capacitor, se descarga un poco, vuelve y carga, se descarga otro poco. Entonces nosotros vamos a tener ya una señal en el tiempo que será conocida como se muestra a continuación. Entonces, el voltaje BDC, vamos a asumir lo que es como que la línea media, o sea, como el medio que se tiene entre el máximo pico y el mínimo, que va a ser este máximo pico y aquí el mínimo. Entonces, si nosotros lo vemos, pues ya un poco más escala, o sea, un poco más, entonces esto va a estar así, ¿sí? Entonces vamos a tener un voltaje máximo, voltaje mínimo. Y el BDC, pues simplemente es esto. ¿Listo? De aquí sale esta deducción, que el voltaje BDC, ¿sí? O el voltaje medio, entonces es el voltaje pico máximo menos este delta de BDC o el delta de BO, que puedo llamarlo así, pues simplemente es el máxima variación que se presenta entre el máximo y el mínimo, ¿sí? Y lo divido entre 2, pues para que me dé el BDC. Listo, entonces hasta el momento pues tenemos el voltaje pico y tenemos el delta DC. Otra fórmula que nosotros tenemos que tener en cuenta pues ya es la del filtrado. Esta fórmula la podemos encontrar en varios libros. Voy a colocarla en verde. Me dice que el capacitor, ¿sí? ¿Cómo lo podemos encontrar? Pues una corriente, ¿sí? Que es la corriente de salida, partido, ¿quién? La frecuencia por el delta de BO. Delta BO o delta BDC. Recordemos que, miren que aquí, esta frecuencia,
no es esta. Aquí hay una frecuencia de 60 hercios, pero si nosotros miramos aquí, notemos aquí, ya la frecuencia, porque miren que el semiciclo positivo y el semiciclo negativo, pues antes eran una sola onda, o sea, todo esto era una sola onda, ahora la frecuencia se incrementó al doble. ¿Listo? Entonces, siempre que tengamos un rectificador onda completa, la frecuencia se va a incrementar al doble. ¿Listo? Entonces, aquí pues tenemos el capacitor, podemos obtener también la corriente, en términos de qué. Esto aquí vamos a hacer una serie de suposiciones. Por ley de Ohm, nosotros podemos establecer que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, y pues simplemente que la corriente va a ser V sobre R. ¿Listo? Entonces, ahí tengo esta parte. Entonces vamos a comenzar a reemplazar. Entonces aquí voy a despejar el delta de BO, pues que va a ser delta de BO va a ser igual a qué cosa. Entonces, I, que es la corriente, pues la vamos a reemplazar por el voltaje sobre la resistencia por la frecuencia por el valor de la capacitancia. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos hasta el momento. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos este voltaje, podemos trabajarlo como voltaje VDC, porque es la corriente media, trabajémoslo en términos de VDC, RFC. Entonces tenemos la resistencia sí, tenemos la frecuencia sí, tenemos estas sí. ¿Qué es lo que no tenemos? El delta VDC. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues simplemente, pues reemplazar esta parte acá. Entonces voy a borrar un poco esto, ¿sí? De acá. Entonces voy a borrar esto que ya no nos sirve un poco para ser un poco más organizado. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que BDC, entonces BDC es igual al voltaje pico rectificado menos delta BDC, ¿sí? Entonces aquí tenemos BDC, listo, pero delta de BDC, o que es este mismo es este, aquí es igual al delta, o sea, ABDC sobre R por F por C. Y obviamente no podemos olvidarnos de este 2. Listo, entonces de aquí podemos pasar este acá, entonces factor común BDC, ¿sí? Como saco factor común te quedaría 1, este pasa al otro lado como positivo y esto nos quedaría 1 sobre R, F, C por 2, y esto es igual al voltaje pico rectificado, bueno, entonces ya tengo el voltaje pico rectificado, ¿sí? Tengo R, F, C, pues obviamente puedo despejar BDC. Vamos a reemplazar aquí, entonces 1 más 1. La resistencia, 100. Perdón, la resistencia, 330. La frecuencia, 120 Hz. Por 2. Por el capacitor, 100 microfaradios. Listo, entonces esto por BDC, y esto es igual a 15.5 voltios, que hemos dicho. Listo, voy a hacer esta operación. Listo, para ello les voy a ilustrar esta aquí. Aquí también tengo una simulación que ahorita vamos a ver. Entonces 1 más, ¿sí? 1 partido la resistencia, vamos a ponerle paréntesis para ser un poco más ordenado, la frecuencia
120, 2 por 100 microfarados. 100, y aquí micro, recuerden, por 10 a la menos 6. Entonces nos da 1.126. Entonces BDC por 1.126. Esto es igual a 15.5 voltios. Ahora, el BDC, pues simplemente me quedaría como 15.5 voltios partido 1.126. Listo, entonces vamos acá. Entonces hagamos esta parte. Entonces sería 15.5, lo voy a dividir entre amperes. Tenemos que el voltaje BDC es de alrededor de 13.76. Entonces 13.762 voltios. Y este es el voltaje que nosotros, cuando cogemos un multímetro entre este punto y la Tierra, pues nos va a registrar el multímetro un valor de 13.72. ¿Listo? ¿Cuál es la forma de onda? ¿Listo? Y de acá. Entonces, para encontrar la forma de onda, entonces nosotros debemos encontrar este delta de BO. Entonces, el delta de BO dice que es BDC sobre la resistencia, la frecuencia y el capacitor. Entonces, aquí voy a dibujarlo por aquí. Recordemos, en el tiempo, el capacitor inicia descargado, ¿sí? Él inicia descargado, se carga, ¿sí? Se descarga un poco y vuelve a caer. O sea que aproximadamente nosotros tenemos acá. Miren que esto ya es más constante, a diferencia de lo que teníamos hace un momento. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar estos máximos. Nosotros ya sabemos que el voltaje BDC es 13.72. O sea que el voltaje medio aproximadamente pues es este valor de acá. También nosotros ya sabemos cuál es el voltaje pico. Alrededor, el voltaje pico es 15.5, que es el voltaje pico rectificado. ¿Qué nos falta? Pues encontrar el valor mínimo. Entonces, para encontrar el valor mínimo, pues simplemente veamos este BDC. Entonces sería 13.762. Encontrémoslo acá. Entonces, bueno, sería Answer, ¿sí? Answer dividido RFC. ¿Listo? Entonces veamos, R, 100. Siempre por lo general traten de colocar los paréntesis. Perdón, R 330, el capacitor 100 por 10 a la menos 6, y la frecuencia 120 Hz. Entonces nosotros tenemos que es 3.47, veamos. 3.47. Recordemos que esa es la variación pico a pico que nosotros vamos a tener. Pico a pico. Entonces, vamos a dividirlo entre aproximadamente 2. Entonces vamos a tener 1.73 voltios. ¿Sí? 1.73 voltios. Entonces, 1.73 voltios. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues simplemente a este 13 le restamos este valor y aquí obtendríamos el valor mínimo. Y ya encontraríamos todas las incógnitas de este ejercicio. Ahora bien, vamos a proceder a ver la simulación de este ejercicio. Entonces, aquí tenemos pues la red eléctrica, la señal sinusoidal, puente de diodos, la resistencia, el capacitor, puesto un osciloscopio, y pues aquí vemos el voltaje. Entonces tenemos como voltaje BDC 13.6 voltios. En nuestros cálculos da 13.762.
Listo. Y veamos, por ejemplo, cuál es la forma de onda. Si yo le doy pausa y le doy, miren, voy a otra vez. Miren cómo fue. Miren que el capacitor inicia descargado, va, carga, carga, descarga, carga, descarga. ¿Sí? Y aquí simplemente se mantiene ya pues en un proceso de carga y descarga, pero con una variación pues un poco más pequeña. Le voy a dar pausa aquí. Miren la frecuencia, 120 Hz, el voltaje VDC. Aquí tenemos un voltaje pico de 2.38. Nuestros cálculos nos había dado cercano a 3 voltios. Entonces, ¿cuál es el posible error? El posible error es que nosotros asumimos teóricamente un diodo, ¿sí? Un diodo con una diferencia potencial de 0,7 voltios. 0,7 voltios.